Bueno, nomenclatura de alcanos y cicloalcanos. Entonces tenemos que tener en cuenta primero cuál sería la fórmula general de los alcanos. Sería CnH2n más 2. Eso quiere decir que esto lo vamos a determinar para la cantidad de carbonos. Teniendo entonces la cantidad de carbonos, podemos determinar la cantidad de hidrógenos sustituyendo en esta ecuación. Por ejemplo, vamos a sacar la fórmula para el alcano que tenga un carbono. Entonces este 1 lo puedo reemplazar acá. Vamos a multiplicar aquí 2 por 1 más 2. Entonces ese primer alcano tendría 4 hidrógenos. Y así sucesivamente. Podríamos sacar toda la serie homóloga, determinando entonces que para C1 es H4, que para C2 es H6, que para C3 es H8, que para C4 es H10. Y así podemos completar hasta llegar al último de la serie homóloga, hasta los 10 primeros. Bien, tenemos que tener en cuenta para nombrar los alcanos las terminaciones. Entonces, ¿cómo son las terminaciones? Para número de carbonos vamos a utilizar unos prefijos determinados. Entonces tenemos para un átomo de carbono el prefijo es met, para 2 átomos de carbono el prefijo es et, para 3 átomos de carbono el prefijo es prop, para 4 átomos de carbono el prefijo es but, para 5 es pent, y de ahí en adelante, como las figuras geométricas, hexa, ¿cierto? Hepta, 8, octa, 9, non, 10, dec. ¿Listo? Bueno. Entonces es muy sencillo nombrarlos. Entonces yo puedo nombrar este, si tiene un átomo de carbono, me voy a la tabla, como estamos hablando de los alcanos, pues será el metano. Para este, tiene 2 carbonos, será el etano. Para este que tiene 3 será el propano. Para este que tiene 4 será el butano. ¿Listo? Hasta ahí podríamos tener nosotros la serie homóloga hasta el carbono que tenga número de carbonos 10 con ese prefijo dec. Entonces podríamos tener hasta el decano. Bien, esto vamos a llamarlo la serie homóloga o cadenas lineales. ¿Por qué cadenas lineales? Porque vamos a determinar en este momento que para este etano la fórmula estructural condensada sería esta, ¿cierto? Para este que tenemos acá. Para el C3H8 sería CH3, CH2, CH3, que sería el propano, es decir, estamos hablando de este. Para este que tiene C4H10, entonces sería CH3, CH2, CH2, CH3. Bien, resulta que si yo tengo esta misma fórmula molecular, puedo sacar diferentes fórmulas estructurales. Entonces vamos a mirar un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, para el C4H10, valga la redundancia, C4H10. Bien, entonces yo puedo organizar los átomos de carbono de forma lineal, así como los tenemos aquí, ¿cierto? Entonces CH3, CH2, CH2, CH3. Pero también podría organizarlo de la siguiente forma: CH3, CH, ¿cierto? Estoy eliminando un hidrógeno para poder colocar un carbono. CH3, CH2, perdón, acá iría CH3, ¿cierto? Entonces 3, 6, 9 y 1, 10, ¿listo? Entonces me estaría cumpliendo con esto. Como estas dos estructuras me están cumpliendo con esta misma fórmula molecular, le vamos a llamar isómeros. Bien, esos son los isómeros del butano. Bien, ¿cómo sería o cómo podríamos también nosotros dibujar estas estructuras? Estas estructuras moleculares con estas fórmulas estructurales, ¿cierto? Podríamos también dibujarlas a través de algo que vamos a llamar la fórmula esqueletal. ¿Qué es la fórmula esqueletal? Pues vamos a reemplazar estos hidrógenos, no los vamos a dibujar, y vamos a dibujar en zigzag la secuencia de carbonos. Por ejemplo, para esta estructura vamos a llamar estructura A, estructura B. Para la estructura A
¿cierto? Entonces sería, vamos a poner un puntico que está representando este carbono, arriba otro puntico que significaría este carbono, otro puntico que significaría este y otro puntico. Es decir, estoy dibujando esas fórmulas esqueletales en zigzag. ¿Por qué no las dibujamos de forma lineal? Porque resulta que el carbono, ¿cierto? Como tiene 4 enlaces, sus ángulos de enlaces, en este caso de los alcanos, debido a su hibridación, sp3, son de 109 grados de inclinación. Eso quiere decir que no son ángulos de 90 como de pronto los podemos dibujar nosotros acá, que para forma de ejemplo pues nos sirven, pero tenemos que pensar que realmente el carbono forma con esa hibridación sp3 un tetraedro con ángulos de 109. Esto debido a la repulsión de carga, ¿cierto? Entonces cada linecita de esta me está representando una nube electrónica. ¿Listo? Por eso los dibujamos así. Vamos a mirar cómo quedaría la estructura B para el caso de la fórmula esqueletal. Entonces yo tengo este carbono, tengo este radical, lo vamos a dibujar así como para arriba, y vamos a dibujar este de acá, ¿sí? Entonces siempre como formando una forma de hexágono, teniendo en cuenta una forma de hexágono. ¿Cómo se nombraría este entonces? ¿Cómo vamos a nombrarlos? Para la nomenclatura se tienen en cuenta diferentes pasos. ¿Listo? Primero, en este caso voy a nombrar solamente el B, porque el A ya sé que es el butano, ¿cierto? Entonces, el B tiene una ramificación. Vamos a encerrar la cadena principal más larga, que en este caso, evidentemente es esta, 1, 2, 3. También podría ser esta, 1, 2, 3, pero pues ya vamos a dejarla de forma horizontal. Tenemos dos extremos, porque el segundo paso sería enumere la cadena desde el extremo donde se encuentra el radical más cerca. En este caso, este podría estar acá o también podría estar acá. Vamos a utilizarlo de izquierda a derecha. Listo. Este radical, como queda por fuera de la cadena, es un radical y lo vamos a nombrar aparte, un radical alquílico. Prefijo para los radicales alquílicos pues son los mismos prefijos que utilizamos siempre, pero la terminación ya no es ano porque este radical no cumple como con esta fórmula de acá, entonces es un radical etil. El radical etil entonces le vamos a sustituir la palabra ano o la terminación ano por la terminación il. Y decimos en qué carbono está, en este caso está en el carbono número 2, se llamaría el 2-metil, cadena principal con 3 carbonos. Busco aquí mi tablita, me dice que son 3, 2-metil propano. Entonces tenemos fórmula molecular, fórmula estructural condensada, fórmula esqueletal, que sería esta, y su nomenclatura. ¿Listo? Eso para el caso de los alcanos. Vamos a mirar otro ejemplo un poquito más complejo, de cadena ramificada para poder nombrar los alcanos. Vamos a coger por ejemplo este, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, ¿cierto? Vamos a mirar cuáles podrían ser las secuencias de carbonos más largas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta podría ser una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Esta podría ser otra, pero ya sabemos que esta medio es más larga. Miremos esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta cadena, la longitud de esta cadena y la longitud de esta cadena son iguales. Entonces, en este caso, no importa por el cual me decida, ¿sí? Si presentaba, digamos que dos radicales, esta cadena tiene 1 y la otra presentará 2, pues yo me inclinaría por escoger la cadena que tenga mayor cantidad de radicales si se presenta igualdad en la longitud de dos cadenas carbonadas. Miramos cuál sería
el carbono número 1. Tengo la posibilidad de tener este como 1 o este como 1. ¿Cuál tengo que escoger? En este caso hay 1, 2, 3, ¿cierto? Aquí me darían el tercer carbono en radical y 1, 2, 3, 4, aquí me daría el cuarto carbono. Entonces, evidentemente está más cerca de acá que del otro extremo. 4, 5 y carbono 6. ¿Listo? 1, 2, 3. Entonces en el 3 hay un radical. Miren que este radical que yo tengo acá en el carbono número 3 no es igual al que tenía en el ejercicio anterior. Este radical, como tiene dos carbonos, siempre decimos que los prefijos son los mismos, et, ¿cierto? Con terminación il. Entonces sería 3-etil, ahora sí nombro la cadena principal, más larga utilizando los prefijos que ya teníamos anteriormente. 3-etilhexano. ¿Listo? Y así sucesivamente con cualquier cadena carbonal. Bien, vamos a revisar ahora, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, la fórmula esqueletal? Vamos a revisar la fórmula esqueletal. Entonces yo ya sé que tiene 6, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta cadena que está doblada, pues sería lo mismo tenerla alargada, ¿cierto? Entonces no tiene ninguna diferencia. En el carbono 3 me dicen que hay un radical etil. Entonces, en el carbono 3, 1, 2, 3. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a coger acá, que sería este carbono, y este carbono de acá sería así. Esa sería la fórmula esqueletal para este. Si esa fórmula presentara, por ejemplo, un halógeno, pues lo nombraría también de primero. ¿Cómo así? Miremos otro ejemplo acá. CH3, CH2, por ejemplo Cl, que es el símbolo del cloro. ¿Qué podría hacer de acá entonces? Yo nombro, ¿cierto? Que en el carbono número 1 hay un cloro, ¿cierto? Cadena principal de dos carbonos, prefijo et, como es un alcano, etano. Entonces, si la cadena presenta sustitución, ya sea de un radical orgánico, es decir, alquílico como este, o puede ser un elemento de la tabla periódica, generalmente podríamos encontrar, o eventualmente podríamos encontrar, halógenos como el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Porque son tan reactivos, o sea, van a reaccionar de una forma muy fácil, entonces es muy fácil que podamos encontrarlos en cualquier cadena. Si aquí estuviera, por ejemplo, acá, entonces también lo nombraría, ¿sí? 1-cloroetano sería el nombre de esta estructura. ¿Listo? Bien. Y para colocarlo entonces en una fórmula esqueletal, pues entonces podríamos colocar esto. Tan sencillo como eso. ¿Listo? Bien, vamos a mirar ahora el caso de los ciclos. ¿Qué son los ciclos? Son cadenas cerradas. ¿Sí? Cadenas cerradas. Aquí son cadenas abiertas, pero yo también podría encontrar secuencias de carbonos con cadenas cerradas. Como tiene dos enlaces este carbono, yo completo con dos hidrógenos, al igual que este, al igual que este. Este se llamaría, vamos a ponerle ciclo propano. La palabra ciclo significa que la cadena es cerrada, prefijo para 3-prop, terminación ano. Ciclo propano que lo podemos también dibujar como un triángulo sencillamente. CH2, 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 CH2. Tiene 4 átomos de carbono, prefijo porque la cadena está cerrada, ciclo, terminación, butano. Lo podemos representar con un cuadrito. ¿Qué pasa si esa cadena cerrada presenta ramificación? Por ejemplo, ¿qué pasa si esto tiene esto? Lo mismo, prefijo metil, ciclo propano. ¿Sí? Metilciclopropano, o le ponemos un numerito aquí, decimos que este es el 1, el 2 y el 3, siempre empezamos por donde está el radical. 1-metilpropano. ¿Qué pasa si tiene dos sustituyentes? Vamos a mirar este caso, por ejemplo esto, si tiene CH3 y aquí CH3. Entonces voy a numerar aquí el 1 y aquí el 2. También podría numerar este como 1 y 2, no importa, porque como están
seguidos, pues no va a pasar nada, siempre van a tener los números menores. No voy a hacer 1, 2, 3, 4, porque los números me van a dar muy altos, entonces no sería conveniente. La norma dice que los números deben ser lo más pequeños posibles. Entonces aquí, como el radical se repite, entonces digo 1,2. Como hay dos radicales iguales, entonces escribo di. Esos radicales son los metil y la palabra ciclobutano, que sería el nombre del compuesto. 1,2 dimetil ciclobutano. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, este que tiene 6, ya evidentemente podemos ver que tiene 6, CH3. Supongamos que acá tiene un bromo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a enumerar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quedaría 1 bromo, 3 metil, como tiene 6, ciclo hexano. Bien, entonces esa es la nomenclatura. Rápidamente un repaso. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Que los alcanos, primero que todo, pues son hidrocarburos saturados que en su estructura presentan un tetraedro debido a su hibridación sp3. Ese tetraedro me obliga a pensar que esos ángulos no son de 90 grados como los dibujamos acá, sino que son de 109 o 109.5 grados, algunos libros dicen 110 grados de inclinación en sus ángulos de enlace. ¿Por qué? Porque estas nubes electrónicas que dibujamos acá son nubes electrónicas, por lo tanto van a repelerse. Bien, como son cargas negativas, van a intentar estar lo más lejos posible, formando esta estructura que es un tetraedro. Bien, los alcanos, como son hidrocarburos, van a presentar solamente en su estructura hidrógeno y carbono. Para saber o para poder predecir cuántos átomos de hidrógeno va a acompañar a cada carbono, pues yo puedo utilizar esta fórmula general. Para un átomo de carbono sería ese número n, ¿cierto? Por eso colocamos aquí número de carbonos. 1 serían 4 hidrógenos. Esta n ya sabemos que es 1 en este caso. 2 por 1, 2 más 2, 4. Entonces yo ya sé que ese tiene 4. Prefijos. Estos prefijos son fijos para cualquier fórmula orgánica. Siempre van a ser los mismos. Esto nunca cambia. Siempre para los 18 grupos funcionales que se presentan generalmente en química orgánica, siempre son los mismos, nunca cambian. Lo único que va a cambiar es la terminación. En este momento, como solamente hemos visto los alcanos, pues la terminación va a ser ano. 1, metano. Carbono tiene 2 carbonos, prefijo, etano. Tiene 3, propano. Tiene 4, butano. Y así sucesivamente. Si tiene 5 será pentano, si tiene 6 hexano. Estamos hablando de cadenas seguidas, secuencia de carbonos seguidas. ¿Listo? Para poder colocarle el prefijo. Para esta fórmula molecular que era C4H10, podemos tener dos estructuras. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, cumple 10 hidrógenos, 3, 6 y 4, 10, cumple también, pero podemos también organizarlo, podemos tenerlo de forma que se presente un radical. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encerrar la cadena carbonada más larga y vamos a enumerar desde el extremo donde el radical esté más cerca. Está igual de acá a acá, entonces no importa el orden en el cual yo pueda enumerar esta cadena. Entonces voy a comenzar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, en el carbono 2, ¿cierto? Ese es el nombre de acá. En el carbono 2 hay presente que un radical, que es este. ¿Cómo se llama ese radical? Ya sabemos que los radicales también dependen de la cantidad de carbonos, pero que la terminación va a ser il. ¿Por qué lo nombramos como radical? Porque miren, queda por fuera de la cadena. Entonces es muy importante que nosotros podamos encerrar la cadena, como en este caso. En el carbono 2 hay un metil, un propano. ¿Listo?